Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy tenemos un live preparado gracias a Farmacia Simán y vamos a hablar sobre un tema muy importante, como lo es los probióticos y sus beneficios. Para ello tenemos una invitada de lujo, la doctora Fanny López, que es especialista pediatra. También, además de esto, cuenta con una licenciatura en nutrición y dietética. Actualmente, la doctora Fanny López también realiza sus guardias en Hospital Mario Catarino Rivas y Hospital Bethesda. Su consulta privada, pues la atiende en Clínicas Los Andes para todas las madres que estén interesadas, ¿verdad?, en una atención especializada y a nivel de nutrición pediátrica. Hoy vamos a hablar, pues, como les decía, en probióticos y sus beneficios. Quiero comentarles a todas las personas que nos están siguiendo en este live que pueden darle like a la publicación y compartirla, porque al final de esto estaremos realizando un sorteo para que cada una de las personas que nos compartan puedan ganarse una cartuchera de Multiflora y además de esto un tratamiento completo de Multiflora Sachet. Así que le damos la bienvenida a la doctora Fanny López y su exposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Realmente gracias por la introducción, doctora Lolita, y a ustedes por conectarse. Es muy grata que estar con ustedes esta tarde a tocar un tema como es el probiótico y sus beneficios, ya que sabemos que va a ser de mucho interés para nuestra población, ya que hay muchas dudas, hay muchas cosas que hay que saber sobre ellos por el uso y se está haciendo cada día más frecuente, ¿verdad? Ya que tenemos bastantes cantidades de enfermedades atópicas, diarreicas, infecciosas, que están muy relacionados con el uso de este tipo de suplemento o medicamento. Así que vamos a empezar con el tema de probióticos. Para todos ustedes es muy importante que conozcan que nosotros tenemos una flora intestinal, ya lo han escuchado. Tenemos cantidad de bacterias a nivel intestinal. Ahora hablamos de una microbiota intestinal. Nuestro intestino viene a ser y formar parte como un segundo cerebro. Y muchas investigaciones nos han avalado que cada día es tan importante que nosotros llevemos un estilo de vida saludable, una alimentación acorde a los nutrientes que nosotros necesitamos por edades. Y pues cabe mencionar que es algo vital para nuestro organismo que nosotros tengamos ese equilibrio tan importante. Cuando hablamos de microbiota, hablamos de esa entidad de tejidos y órganos que está compuesto por billones de bacterias. Y estas son únicas. Nosotros tenemos como adultos un 60% de esa microbiota la podemos compartir en cuanto a especies, cepas o tipo de bacterias, pero hay un porcentaje que es diferente porque las condiciones de nuestro nacimiento, de nuestro crecimiento, de nuestro estilo de vida, nos va a hacer que seamos únicos en ese aspecto. Así que eso es lo más interesante de lo que es la microbiota. Cuando nosotros nacemos, hay una diferencia entre un parto normal, vaginal, a un parto por cesárea, porque ya se vio en los estudios que no tenemos un intestino estéril, sino que más bien nosotros necesitamos, mejor dicho, nacemos colonizados de ciertos tipos de bacterias y eso depende de dónde nosotros estamos naciendo. En el caso de la parte vaginal ya sería flora intestinal tanto del útero como el canal vaginal, y en el parto cesárea es diferente porque la flora se va colonizando de aquellas bacterias en piel o el lugar o el sitio de hospitalización donde se nace este bebé. Pero ¿qué es lo más importante acá? Bueno, sabemos que hay una diferencia en cuanto a corto y largo plazo de este tipo de colonización, pero sí sabemos que hay una inmadurez propia de nuestros recién nacidos en los primeros meses de vida, que después va a alcanzar la madurez entre los 2 a 3 años y se va a hacer semejante a la parte de la población de células adultas. ¿Qué papel desempeña realmente esta microbiota en nuestro organismo? Hay 3 papeles importantes. La digestión de los alimentos. No debemos de olvidar que los alimentos necesitan, nosotros podemos fermentar en nuestro organismo a través de bacterias. No lo podemos hacer solo. Hay ciertas sustancias que no lo podemos ingerir y necesitamos de ese tipo de flora. El efecto de barrera es como un campo, es decir, nosotros tenemos como una pared de defensa para que no haya adhesión de bacterias patógenas.
y hay un crecimiento más bien de esas bacterias beneficiosas. Y el desarrollo del sistema inmunitario que nos produce al tener una flora intestinal adecuada, equilibrada, nos favorece que nosotros tengamos una vida más sana y disminución de riesgos de enfermedades de tipo alérgicas, infecciosas, obesidad y muchos otros trastornos relacionados. Por eso es el impacto tan importante, que nosotros tengamos ese equilibrio. Ustedes pueden notar, y aquí les traigo, una diferencia en cuanto hay un paciente con un índice de masa corporal normal a un índice de masa corporal que sale de sus límites al sobrepeso y obesidad. Sabemos la tendencia de la selección de alimentos en cada uno de ellos y así va a ser esa relación con el estado de salud. Esa disbiosis, que es el desequilibrio, es el que va a dar nuestra variante de enfermedades, tanto leve, hacerse enfermedades agudas o hacerse de una forma crónica. Por eso es tan impactante que nosotros cuidemos nuestra alimentación a través de alimentos que nos llenen de esos nutrientes tan importantes de nuestro organismo y formen parte de esa microbiota intestinal. Cuando no sucede eso, tenemos trastornos relacionados a ese desequilibrio, cuáles cada día, tanto en la población pediátrica como adulta, se va viendo una incidencia mayor en trastornos de intestino irritable, enfermedades inflamatorias del intestino, colon, alergias muy relacionadas a dermatitis atópicas, asma, rinitis, infecciones tanto respiratorias e intestinales, obesidad, cánceres y muchas patologías metabólicas como la diabetes. Ahora, tanto en nuestra población infantil se está viendo ese tipo de aumento de casos cada día. Así que es muy importante ver este tipo de complemento que vamos a discutir, que son los probióticos. Estos se derivan, y lo pueden ver ustedes, del griego pro y bios, que significa a favor de la vida. ¿Qué quiere decir? Son aquellas bacterias que ustedes pueden digerir, se pueden administrar de una forma adecuada y que tienen efectos positivos sobre nuestro organismo. Vamos a ver, ¿qué efectos positivos podemos ver? Muchos de estos componentes nos van a ayudar, ustedes van a ver la diferencia de un colon enfermo, es la regeneración de la flora cuando ha sido dañada por infecciones de tipo viral, bacterias, parásitos, o porque usamos mucho antibiótico, o de repente en una infección determinada tenemos que utilizar uno de ellos, o algún irritante que nosotros tengamos y podemos generar esa disbiosis. Va a tener un efecto positivo en cuanto a mejorar la digestión y absorción de muchas vitaminas y minerales, fortaleciendo el sistema inmunológico también. Tiene un efecto, muchos de esta cepa y específico género, podemos encontrar como aumento de los fagocitos, de los linfocitos, aumento de las células que se encargan de destruir ciertos patógenos y disminuir esa adhesión bacteriana. Y aumenta también nuestras inmunoglobulinas A en el caso de infecciones. La reducción de niveles de colesterol. ¿Por qué? Esto es bien interesante porque se ha visto que el uso de probióticos puede modular la microbiota intestinal, haciendo que haya una mayor producción de ácidos grasos de cadenas cortas y disminuya la síntesis de ese colesterol que está en el plasma, se va hacia el hígado y se va a reconjugar para una nueva síntesis en vez de absorberlo. Entonces nos ayuda a derivar otro tipo de productos en ese aspecto, en esa circulación. ¿Por qué son útiles en la prevención y el tratamiento de muchas enfermedades? Sus aplicaciones pueden variar porque pueden ser cepas solas o en conjunto con prebióticos o combinaciones de este tipo de cepas. Nos van a ayudar en muchas enfermedades. Ahí pueden ustedes observar. Las diarreas es una de las afectaciones más frecuentes en pediatría en nuestro caso. Hay intoxicaciones alimentarias que también se nos ha vuelto un aumento en la incidencia. Enfermedades como úlceras, colitis, gastritis, la enterocolitis que ya se define como la inflamación del intestino delgado y el colon, que nos afecta en la población pediátrica, puede ser variada, la etiología puede ser viral, bacterias, micosis, parásitos. Las alergias, la dermatitis atópica es una de las más asociadas, el estreñimiento también, la intolerancia a la lactosa, infecciones genitourinarias en mujeres y también patologías relacionadas con el cáncer. Muchos de los estudios nos avalan que podemos utilizar probióticos desde forma temprana
y no hay contraindicaciones. Sí cabe mencionar que cuando usted pregunte o utilice este tipo de suplementación, tiene que consultar al médico. No debemos de olvidar que la responsabilidad en cuanto al hecho de que nosotros consultamos va a depender muchos factores. Entonces no se puede automedicar. Recordemos que es importante que somos nosotros los médicos quienes vamos a indicar cuántos días, si lo vamos a utilizar, cuál vamos a utilizar, cuánto tiempo, porque va a depender de muchas circunstancias. En una forma no automedicada, sin ninguna responsabilidad, puede haber efectos nocivos. ¿Dónde nosotros podemos encontrar estos productos? Además de la alimentación, podemos encontrarlo en productos como el yogur, el queso. Hay una carne como soya fermentada, que es el tempeh, que es poco usual, pero en pacientes que tienen mucha alergia a algunos alimentos, a los lácteos, entonces son otros derivados que podemos darles de alternativa. Hay galletas y panes especiales en determinados sitios en donde son fortificados por este tipo de probióticos y suplementos ya que hay una cantidad en donde nosotros podemos observar sus presentaciones y variabilidad. Entonces, ahí les dejo de la forma también en alimentos como también suplementos. Aquí hay una lista de un grupo de las cepas únicas que han sido estudiadas por varios consensos a nivel, internacional y de consensos de artículos en donde se ha visto los beneficios y el uso de este tipo de cepas, que cada una tiene su finalidad y su acción en nuestro organismo. Entonces, como le digo, mencionamos nuevamente, es importante que el médico sea el responsable de decidir si es o no utilizar este tipo de probióticos para ustedes, porque tiene que tener una finalidad, un objetivo. Las más frecuentes, en cuanto aquí lo señalo, en la flora intestinal de nuestros niños cuando son amamantados, recalcamos eso porque el probiótico natural más importante es la lactancia materna. Entonces, lactobacillus y bifidobacterium son uno de los que más abundan en esta flora intestinal. Por eso recalcamos que entre más lactancia materna, mucho mejor. Es el probiótico natural más importante. ¿Qué mecanismos podemos encontrar? Hay resistencia a la colonización, porque ya sabemos que es una barrera en donde nos disminuye la adhesión de bacterias patógenas, producen ácidos grasos de cadena corta y acidifica el medio. Hay cambios de pH también que nos ayudan. Regulación del tránsito intestinal, normaliza la microbiota con un aumento de la regeneración de los enterocitos. Hay exclusión de patógenos muy asociados. Hay muchos estudios y la evidencia científica todavía está en auge, ¿verdad? Esos artículos nos están mencionando en los últimos años que el uso de probióticos en enfermedades alérgicas como el asma, la rinitis, las dermatitis atópicas pueden disminuir la gravedad o severidad en el caso de las crisis asmáticas, por ejemplo, en el uso prolongado en cuanto al monitoreo de los pacientes. Entonces, las observaciones fueron que encontraron la celularidad que está en el proceso de inflamación, células como los eosinófilos, las interleucinas, que están aumentadas en este tipo de enfermedades, hay una disminución por ende y un aumento de la inmunoglobulina A que nos ayuda como factor benéfico. Entonces, ese es uno de los mecanismos asociados a los probióticos en cuanto a enfermedades alérgicas. Probióticos y neurodesarrollo. Mencionamos, microbiota intestinal es un segundo cerebro. ¿Por qué? Porque el 95% de la producción de la serotonina ocurre en el intestino y el 50% de la dopamina. Todos ellos son parte de esas funciones inmunes y que influyen en el sistema nervioso central. Cuando nosotros tenemos déficit de probióticos, podemos manifestar irritabilidad, trastornos de deficiencia en cuanto a atención. Por eso se discute actualmente la microbiota alterada con trastornos como el autismo. Estos estudios todavía siguen en investigación porque falta todavía estudiar poblaciones de este tipo para ver las relaciones que se tienen. Pero sí hay beneficios en cuanto a la estabilización en la parte del sistema nervioso autónomo con el uso de los probióticos. Cabe mencionar la parte metabólica. Obesidad también se relaciona a que hay el aumento del uso a nivel prolongado en ciertos pacientes nos puede ayudar a disminuir la grasa abdominal, mejorar esa reserva energética que es diferente en el paciente que está en sobrepeso y obesidad, y eso nos ayuda a disminuir colesteroles también. Ahora, no es la panacea, no es la cura realmente. Recordemos que esto es un conjunto de tratamientos en cuanto a ejercicio,
y una dieta saludable y equilibrada, pero que sí se ha visto evidencia que los probióticos pueden disminuir ese estado de inflamación crónica y esas susceptibilidades que tiene esa microbiota del paciente que está en sobrepeso y obesidad. Entonces, se observan esos beneficios. Quiero recordarles, doctora, a todas las personas que nos están viendo en este live que pueden realizar sus consultas, dejarlas justo en el post, ¿verdad? Para que luego nosotras se las pasemos a la doctora y la doctora nos pueda aclarar algunas dudas que ustedes tengan. También recordarles a todos ustedes que pueden darle like a la publicación y compartirla porque estaremos sorteando ahí una cartuchera de Multiflora con un tratamiento completo de Multiflora Sachet. Así que sigamos, doctora. Excelente estimulación, doctora Lolita. Excelente estimulación. Bien, en el caso de enfermedades, esta es de las más comunes, este es casi el pan diario para nosotros también y creo que igual para nuestros papás. Es una de las afectaciones en la población pediátrica. Las enfermedades diarreicas, sea circunstancia de virus, bacterias, micosis, parásitos o intoxicaciones, podemos ver este tipo de frecuencia en nuestra población. Entonces, ¿qué mecanismos, qué acciones podemos encontrar que sean benéficas para nosotros? Pues el efecto antitoxina, actividad antimicrobiana, nos ayuda a preservar las uniones de lo que son las células del intestino, en la estrechez. Hay una modulación de la flora intestinal, disminuye la adhesión, como mencionamos. Entonces, es de mucho beneficio para nuestros niños el uso de probióticos cuando están en estos estados de enfermedad aguda. En el caso de cólicos, intestino irritable, se dan en nuestros niños también, el estreñimiento también, y ahí sí tendríamos que ver las variantes de las condiciones en cuanto a la dieta, el aporte de la fibra, el agua y los alimentos que son altos en fibra. Y si este niño no está en ese equilibrio, entonces tendríamos que ayudarle a suplementar en este tipo de patologías, y eso dependerá de la evolución y los días. Entonces eso es a criterio también de su médico pediatra en este caso. Acá solo les traigo un poco de las variantes que hay de fusiones o solas de las cepas de acuerdo a los probióticos que mencionamos y que ahí van las dosis según los esquemas cortos de 5 a 7 días. Como le menciono, estos son estudios científicos. Cuando hablamos de probióticos estamos hablando de sustancias que ya han sido estudiadas tanto en animales como en seres humanos y que ahora pues en los últimos años ha dado un boom en la parte de actualización. Entonces nosotros tenemos cantidad de patologías ahora que están tan relacionadas y que podemos nosotros utilizar en pro de nuestro beneficio, ¿verdad? Cuando nosotros tengamos ese desequilibrio. La edad, como mencionamos, es importante, puede usarse edad temprana dependiendo del criterio o los síntomas o signos que presenten nuestros niños y se ofrece dependiendo de su edad, la dosis es vía oral, la mayoría. El tiempo de acción que pueden tener estos medicamentos puede ser de 4 a 20 horas posterior a su ingesta. Recordemos que la flora es una restauración prácticamente, hay que darle tiempo a nuestra flora intestinal. Yo siempre les menciono a los padres de familia, a los pacientes, cuando tenemos una intoxicación, cuando tenemos una infección por alguna causa, debemos de esperar y ser pacientes en hidratar a nuestros niños y que ellos lleven su propia restauración a medida que los medicamentos van haciendo su efecto. Pero sí es importante que tengamos paciencia porque a veces necesitamos un poquito más de 72 horas para que veamos resultados beneficiosos. Presentaciones, dosis según edad y patologías. Vamos a ver cantidad de presentaciones en el mercado. Ustedes pueden ver cuando ustedes preguntan por un restaurador de la flora intestinal, en esto que es lo más común que podemos decir, y acudir, pero dependerá de la edad y de la indicación de la patología. ¿Cómo podemos ingerirlo? Bueno, es bien importante que nosotros, como todo medicamento, revisemos la etiqueta y las instrucciones de su uso. Hay variantes en cada una de ellas. Algunas van a decir que durante la comida y que se puede mezclar con algunos alimentos y eso dependerá porque necesitamos que el pH del estómago esté menos ácido para que no interfiera en la acción. Pero hay otros probióticos que están recubiertos con una capa que los va a proteger, entonces es necesario tomarlo con el estómago vacío. O sea, va a depender, como todo producto, como le digo, las indicaciones es bueno que ustedes revisen siempre para el inicio de un tratamiento. Y como conclusión, pues los probióticos son microorganismos vivos que nosotros podemos dar a dosis determinadas con un efecto benéfico para nuestra salud.
Hay cantidad de géneros y cepas específicas que nos dan una función. Hay cantidad de medicamentos con fusiones, cepas solas o combinadas, en donde nos ayudan a potenciar estos efectos benéficos. La principal vía es oral y son considerados productos seguros en la población sana. Son pocas las excepciones. Los probióticos van a constituir un campo prometedor en la prevención y a largo plazo va a seguirse estudiando este tipo de manejos y relaciones con las diferentes enfermedades. Así que aquí terminamos, doctora Lolita. Excelente ponencia, doctora Fanny. Si tenemos algunas preguntas y vemos realmente que los beneficios que tienen los probióticos, no solamente en la salud digestiva, sino en la parte de nutrición, en la salud mental, son amplios. Nos consulta aquí, siendo usted un especialista, ¿qué probiótico me recomendaría? Ok, primero hay que saber la edad, nuestra patología. El paciente tiene 14 años. 14 años. 14 años. 14 años, ok. Paciente de 14 años en donde tiene una alimentación que tiene todos los grupos alimenticios, no necesitaríamos un probiótico. Pero si tenemos un colon irritable, trastornos digestivos, podemos utilizar aquellos que sean que usted tenga la facilidad de poderlos digerir, que pueda tolerar. Hay presentaciones en tabletas masticables, hay presentaciones en sobres o hay productos especiales donde puede encontrarse. Entonces dependerá de esa parte de patología que está asociada. Y sí tenemos muchos en el mercado, pero como le digo, hay que enfatizar que todos los probióticos tienen sus estudios y que son benéficos. Entonces hay unos medicamentos que tienen varias cepas incluidas y eso nos hace a mejorar. Por ejemplo, el colon irritable o en trastornos digestivos, mucho más todavía, con los efectos y mecanismos que mencionamos, nos van a ayudar a potenciar esa mejoría en la microbiota intestinal y poder ir bajando los síntomas y signos asociados a la enfermedad. Excelente. Tenemos otra pregunta acá, doctora Fanny. Para mi bebé de 7 meses que comienza su alimentación complementaria, ¿qué probiótico, qué marca me podría recomendar? Ok, en el caso de los probióticos los podemos encontrar en los lácteos y yogur en especial. Mire, marcas, tiene que buscar tipo yogur natural, griego, ¿verdad? Es una marca. Está Youprate, que puede utilizar, solo que busque que sean no dulces, no frutas. Para un niño de 7 meses nosotros tenemos que introducirle lo natural. En ese caso, si no tiene ninguna intolerancia a la lactosa, podemos utilizarlo en confianza como natural y poder añadir frutas que puede utilizar. Ya para 7 meses nosotros tenemos variedad, manzana, pera, melocotón, durazno, pero hacerlo natural y no con los combinados porque está más azucarado que el beneficio de la fruta en sí. Entonces le recomiendo siempre que si lo va a utilizar sea así, natural, con esas marcas y utilizar además la fruta entera aparte o en trocitos según la edad. Ok, tenemos otra pregunta por acá, doctora Fanny López. Dice, ¿se podría recomendar mantener multiflora en los botiquines del hogar o botiquines de viaje? Ok, por supuesto. Una de las indicaciones es infecciones, diarrea, del viajero, colitis, síndrome diarreico por alimentos o virus, bacterias. Sí se puede recomendar, es de los accesibles en nuestro mercado, ¿verdad? Es bien conocido, es bien popular y su uso puede ser fácil, como le decía, en sobres, como tabletas masticables. Hay formas, en los niños de 4 años, por ejemplo, las tabletas masticables se pueden utilizar, son más fáciles para nuestros niños en el caso de la adhesión al tratamiento, ¿verdad? Y sí se puede utilizar en adultos también. Y sí se puede recomendar porque es parte de un botiquín realmente que nosotros debemos de tener, tanto en casa como en viajes. Excelente. ¿La temperatura adecuada para mantener los probióticos, doctora, debe ser especial? Me consulta también aquí otra madre. Muy buena pregunta. Se refiere, debemos recordar que nuestra ciudad es de temperaturas muy altas ahorita. Todo medicamento y la mayoría de este tipo de probióticos se deben de considerar en temperatura ambiental, pero no de 36,5 en adelante, es decir, lugares donde sean frescos para nosotros. No le digo en la parte de refrigerarlo porque no es un producto para refrigerar,
pero sí mantenerlos lo más fresco posible para evitar que la envoltura, las cajas o ¿cómo se llama? Sí, la envoltura se pueda dañar por ello y mantener al 100% lo que es el producto. Muy bien, perfecto, doctora Fanny López. Hemos culminado con la ronda de preguntas. De verdad que les agradecemos a todos su asistencia, a la doctora Fanny López, tremenda ponencia, ¿verdad? Y a todos ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy. Pueden encontrar a la doctora Fanny López en Clínica Los Andes para aquellas madres que estén interesadas en llevar a sus niños a una consulta pediátrica nutricional. Así que pues, y esperamos luego, después de esto, publicar al ganador de la cartuchera Multiflora y del tratamiento completo de Multiflora Sachet. Les agradecemos a todos ustedes nos hayan acompañado.